Gracias por seguir con nosotros aquí en Vida Saludable. Muchachos, ¿ya desayunaron? Justo está desayunando aquí mi buen Jorgito. ¿Qué desayunas, Jorgito? ¿Gelatina? Light, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, muy bien, es light. Entonces, ustedes que ya desayunaron, muchachos, algo también nutritivo. Ya decíamos que de repente, pues, es importante no tener, pues, un ayuno muy prolongado. ¿Cuántas horas dormimos, no? Nos pongamos que de 10 de la noche, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son ya 10 horas casi, ¿no? Entonces, imagínense si el organismo no recibe un alimento, pues bueno, también podemos pues hacerle daño. Entonces, por eso de ahí los médicos dicen que puede que llegue pues algunas cuestiones gástricas, ¿no? Entonces también es importante que sí tomemos algún alimento en la mañana. Entonces, ya sea un jugo también, ¿no? Y hay que ver porque hay personas que también les hace daño a lo mejor pues los cítricos. Entonces, vamos a ver, hay diferentes opciones, les hemos presentado aquí en Vida Saludable. Pero bueno, pues también pues los invitamos a todos para que participen el día de hoy a través de nuestras redes sociales y también con este tema que está muy bueno, ¿no? Porque a veces no sabemos qué hacer. Mi querido Julio, tú dices que tienes 2 hijos, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Uno de cuánto? 9 y 15. ¿Algún día les has hablado de la sexualidad? Al mayor, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue, mi querido Julio? Bien, bien, bien. Es que es importante hablarlo, ¿no? Y saber cómo lo vas a abordar. Entonces, para eso también está con nosotros una invitada, y es que está la maestra Irupé Domínguez. Ella es licenciada en Psicología y maestría en Criminología. Y precisamente para saber cómo hablar de sexualidad con nuestras hijas y nuestros hijos. Maestra, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Oiga, Gusto pues, saludarlos. no, el gusto es para nosotros y bueno, con ese súper tema porque muchos todavía es como, pues decir, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo pues, de la sexualidad, no? O incluso lo que hacemos, yo lo he hecho con mis sobrinos, ¿no? Decir, no, voltéate, no veas esa imagen en la televisión, ¿no? Porque pues pues que aparece que están abrazando, besando, ¿no? Entonces, no lo veas. Entonces todavía tenemos como muchos tabús, ¿no? Platíquenos un poquito de esto, porque la sexualidad en las adolescentes, en los adolescentes, pues es importante. Sí, así es. Bueno, bien como lo estás compartiendo, es muy complicado hablar de sexualidad. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, sí. Sí, perfecto. Gracias. Es muy complicado. De entrada hay que identificar lo que es el sexo y la sexualidad. El sexo obviamente se determina por aspectos biológicos y la sexualidad es todo el entorno en el que nos vamos moviendo, y esto se pasa por el deseo, el erotismo, toda esta necesidad de conocer nuestro cuerpo. Con los adolescentes es complicado porque es tabú. Nosotros desde a nuestra generación era difícil hablar de sexualidad, no se nos permitía y tampoco había esa apertura como la hay actualmente. Entonces, si nosotros comenzamos de entrada a ayudarle a nuestros hijos que estén con un poquito más de apertura y sobre todo que tengan un poco de confianza, ellos van a empezar a compartir sus necesidades, y me refiero a sus necesidades fisiológicas, que lo que es la sexualidad es una necesidad de primera, es una de las necesidades de primera, sí, del ser humano, básica. ¿no? Exacto. Exacto, maestra. Oiga, también ahorita que pues, estamos precisamente en esto, ¿no? Que es complicado, es difícil, y diferenciar, ¿no? Esto del sexo y la sexualidad también. ¿Por qué es importante hablar los papás con las hijas y con los hijos? ¿Para evitar qué? Para evitar que cometan algún error. Puede ser un embarazo en adolescentes no deseado, que en la actualidad
No debería de ser, pero hay muchos adolescentes con este problema. Pero todo viene desde casa, como lo hemos platicado con anterioridad. Si Claro. existe la confianza, empezamos a escucharlos y generamos un ambiente de confianza sin juzgarlos para que permitamos que expresen sus emociones y sus sentimientos, ellos van a aperturarse y van a empezar a comentar, ¿no? Tengo estas necesidades, el cambio de las hormonas, pues en automático, ¿no? El tono de voz en los niños, en la menstruación en las niñas. Es muy importante que tengamos esa apertura, porque los adolescentes, pues obviamente existe el temor de expresarlo por miedo a ser juzgados. Lo primero que hay que hacer es generar el ambiente de confianza. Vuelvo a lo mismo sin juzgarlos. Posteriormente, si identificamos que los niños pueden tener la mala comunicación desde casa y que ellos se sientan solos, no se van a permitir aperturar para compartir. De entrada, si manejamos el noviazgo, es muy padre identificar y compartir con ellos esas emociones, todas esas sensaciones que empieza su cuerpo a tener. Y si no los juzgamos, ellos van a aperturarse, ¿no? Es muy importante darles el espacio sin ser juzgados, aprender a Exacto. escucharlos, identificar también su lenguaje corporal sería muy importante. Pero si nosotros ubicamos una palabra una pregunta muy sencilla, ¿qué sientes en tu corazón por esta necesidad de tener ese novio o esa novia? O ambos. ¿Por qué? Porque ahorita los jóvenes manejan mucho la parte de su identidad. Entonces, pueden estar con una mujer, pueden estar con un hombre y nosotros los podemos juzgar porque no tenemos esa apertura de aquellos tiempos. Desde 30 años, 20 años, no era tan sencillo aceptar un hijo que fuera bisexual. Pero no es juzgarlos, sino ayudarlos a que ellos identifiquen cuál es su preferencia sexual. Eso es por un lado. Por el otro, compartir lo que es un embarazo no deseado. Si nosotros los ayudamos a buscar todo Pues ahora una sí que esperanza, lo que ellos entonces, quieren, lo que ellos desean. Fíjese, maestra, que ahorita también tocando ese punto, este, a veces también, pues yo creo que uno de los otros sería evitar abusos, ¿no? Sexuales también, porque cuántos casos no hemos escuchado desafortunadamente que incluso en los núcleos familiares, pues se dan este tipo de cosas porque el niño o la niña pues no sabe y se dan cuenta a veces los papás precisamente por los comportamientos, ¿no? Que usted está mencionando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya vemos al niño más tímido o con miedo de ir a la casa a lo mejor de algún tío y dices, ¿por qué? Pero entonces, es ahí donde también, pues, cómo empezar a decirles a los niños, es que no, mira, pues tú tienes que, no te debes de dejar tocar, no te debes de dejar, o escucha lo que te dicen. Entonces, ¿desde qué edad nosotros o sea, un papá o una mamá podría empezar a decirle al niño o la niña, pues empezar a orientarlos, ¿no? podemos empezar desde los 5 o 7 años. Entre más pequeños, o sea, podemos ir aperturando, pero que conozcan su cuerpo y que nadie los pueda tocar. O sea, tu cuerpo es un templo, con las palabras para que ellos nos puedan entender. Y conforme vayan avanzando, nadie se puede acercar en tu espacio, en tu entorno de 360 grados, nadie puede tocarte.
Si se van a bañar, por ejemplo, puede hacerlo papá, mamá o de la mano alguno de los abuelos, que la mayoría de las veces son los que cuidan a los pequeños. Y conforme van avanzando, también expresar en tu vagina, en tu pene, con el nombre correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros quitamos el tabú de hablar de sexualidad, ellos van a aperturarse. Va a ser más fácil que ellos empiecen a expresar que los pudieron tocar. Para evitar ese abuso hay que expresar, ¿sabes qué? Necesito que me digas quién te toca, no se pueden acercar los maestros, los mismos compañeros de la escuela, porque hay muchos niños que ven, pues obviamente a sus papás teniendo relaciones o ven películas en el internet. Hay mucha información en el internet que les está aperturando todo este deseo sexual, que la sexualidad no es mala. Tampoco es malo conocer tu cuerpo, explorarte, pero todo tiene un tiempo. Si le explicamos al adolescente que masturbarse o conocerse no es malo, el erotismo no es malo, únicamente es conocer tus sensaciones. Todo tiene un tiempo y le explicamos, las relaciones sexuales son de esta manera, puedes tener tu novio a esta edad, el besarte, la forma en la que te toca una persona debe de ser delicada. ¿Por qué? Porque si empiezan a controlar, empieza a haber ese abuso con un noviazgo, también con la familia, pero en el noviazgo los empiezan a maltratar, necesitan ellos identificar que no se debe de permitir que los maltraten. Así es. Entonces, marcando esos límites, así es. Sí, es bien lo comenta y que ellos y ellas sepan, ¿no? De qué se está hablando y a lo mejor las consecuencias, ¿no? Pero bueno, sí es importante. ¿Cuál sería la conclusión? Pues nos falta todavía mucho más tema, ojalá también podamos seguir en una emisión más, pero por lo pronto, ¿cuáles serían esas recomendaciones para pues hablar con las niñas, los niños y los adolescentes? Podemos comenzar desde casa teniendo un espacio armonioso, que ellos no se sientan juzgados, ni que sean causa de burla. No podemos burlarnos de sus emociones ni de sus sentimientos. Entonces, si papá y mamá empiezan a escucharlos, podemos identificar esa parte de sus sensaciones y sus sentimientos. Pero también, si nosotros como adultos nos empezamos a interesar un poco por sus actividades, no ignorándolos, si ellos se acercan, o sea, en automático darle la atención. Si nosotros les damos 5 minutos, podemos estar al pendiente de toda la situación que puede pasar en su mismo entorno. Entonces, sí es importante que como padres o como los cuidadores estemos al pendiente de todos los comportamientos de ellos, porque volvemos a lo mismo, sexualidad no es mala. O sea, el ser humano es una necesidad y es la entrega. Pero aquí la intención es obviamente manejarlo, no nada más el coito, sino manejarlo con la espiritualidad, con la afectividad. Así es. El estar enamorado, el entregarte no es malo. El conocerte no es malo. Al contrario. Es disfrutarlo, Entonces, ¿no? si de la vamos mejor de la manera. mano con ellos, así es. Maestra, pues le agradecemos muchísimo, gracias por estas recomendaciones, por esta información, que también se queda ahí en nuestras redes sociales y bueno, pues esperemos seguir teniendo pues, estas charlas porque son interesantes. Más hoy en estos días también que tenemos mucha información, ¿no? Como bien decía ahí en las redes sociales y nos invaden, entonces también a lo mejor pues despierta esa cuestión sexual a más temprana edad. Pero bueno, es parte de la vida que se tiene hoy en día. Gracias, maestra. Le mandamos un abrazo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Tengan maravilloso día. Gracias. Igualmente, Saludos. gracias. Bye. Bueno, pues ahí está esta información que, bueno, ya les comentaba, se queda ahí en nuestras redes sociales para que la comparta porque es importante. Y bueno, ahora sí, también, pues ya sabemos, ¿no? Algunas herramientas precisamente, sobre todo los papás,
para pues abordar esos temas con las niñas, con los niños, con las y los adolescentes y pues dejar a un lado el tabú, el de que esto no se habla en la casa. Entonces, crear ese ámbito de confianza. Pero bueno, vámonos a una breve pausa y estamos de regreso aquí en Vida Saludable.